Yeshua ama a su pueblo. Mateo capítulo 14 versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas, y compren de comer. 16. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. 17. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo: Traédmelos acá. 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús alimentó a los israelitas judíos porque este suceso ocurrió en Israel. Y esos judíos amaban al Mesías Jesús. Los católicos nos han enseñado a odiar a Israel a los judíos. Y todas congregaciones han extendido este odio a los judíos. Los católicos y los evangélicos nos predican esto ya que a los católicos les conviene que sea así. Empecemos. Mateo capítulo 24 versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y también lean. Marcos capítulo 13 versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. 2. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Aquí parece que Jesús maldijese a Israel. Estos textos son lo que usa la católica para hacer quedar mal a los judíos de Israel, pero Jesús esas palabras lo dijo llorando porque Israel nunca iba a cambiar. Lucas capítulo 19 versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42. Diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En pasaje de Lucas capítulo 19 versículo 41 al 44. Jesús no está maldiciendo a Israel, sino que vio que Israel nunca iba a cambiar. Siempre Israel iba a sufrir guerras, persecuciones, esclavitudes y estar en cautiverios. El libro de Éxodo capítulo 1 habla de Israel que es oprimido en Egipto. El libro de Segunda de Reyes capítulo 17. Israel es llevado cautivo a Siria. El libro de Segunda de Crónicas capítulo 36. Habla sobre el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que tomó cautivo al pueblo judío israelita. Y por último un dictador llamado Hitler. Dictador nazi de Alemania que cometió genocidio contra el pueblo judío. Pero el Señor Todopoderoso les sacó del cautiverio, esclavitud y muerte en Alemania. Israel no es nada nuevo que le sucedan, desgracia siempre es así porque solo Dios corrige a su hijo Israel. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Israel hijo de Dios. ¿Ha olvidado a Dios a Israel? Romanos capítulo 11 versículo 1. Entonces debo preguntar:
¿Es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. 11. De nuevo pregunto. ¿Tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. 12. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? 25. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. 26. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. 27. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. ¿Quiénes no les recibieron a Jesús? Dice el texto. Libro de Marcos capítulo 8 versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Libro de Juan capítulo 1 versículo 11. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Esto se refiere que Jesús, que era un rabino, vino a los otros rabinos, y no le recibieron las autoridades rabinos fariseos. Entre los fariseos hubo varios que sí le recibieron. Porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, no. Pasemos el texto. Libro de Hechos capítulo 23 versículos 6 al 8. 6. Pablo sabía que una parte de ellos eran saduceos, y la otra fariseos. Así que declaró en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza, a causa de la resurrección de los muertos. 7. Apenas hizo esta declaración, se originó una gran discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, mientras que los fariseos admiten todo eso. Estos son los textos de los fariseos que sí estuvieron a favor de Jesús. Empecemos. Libro de Lucas capítulo 7 versículo 36. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. Libro de Lucas capítulo 11 versículo 37. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. Libro de Lucas capítulo 13 versículo 31. En ese momento unos fariseos llegaron para avisarle: Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. 32. Jesús les contestó: Vayan a decir a ese zorro: Hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Libro de Juan capítulo 3 versículo 1. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús, y le dijo: 2. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Libro de Juan capítulo 12 versículo 19. Mientras tanto los fariseos comentaban entre sí: No hemos adelantado nada. Todo el mundo se ha ido tras él. 42. En realidad, de entre los mismos jefes, varios fariseos creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los otros fariseos los echaran de la sinagoga. Libro de Hechos capítulo 15 versículo 4. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. 5. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron: Es necesario circuncidar a los no judíos, y pedirles que observen la ley de Moisés. Libro de Marcos capítulo 5 versículo 22.
En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies. 23. Suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Estos son los textos que afirman que hay fariseos que sí creyeron en Jesús el Mesías. Los romanos mataron a Jesús. Libro de Lucas capítulo 3 versículo 1. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Traconítide, y Lisanias en Abilene. Libro de Hechos capítulo 4 versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor, y contra su Mesías. 27. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel? El primer asesino de Jesús el Mesías fue el rey Herodes, que gobernaba en Galilea. Y el segundo fue Pilato, era gobernador de Judea, y sus cómplices gentiles, y unos cuantos judíos corruptos. Herodes y Poncio Pilatos eran los gobernadores romanos que Roma lo impuso a la nación de Israel. Roma dominaba a Israel, y a Israel no se les permitía soldados israelitas. Solo soldados romanos. Roma, al enterarse que un rey había nacido, que es Jesús el Mesías, lo quisieron matar. Los romanos se enteraron que iba a venir un libertador. Y los romanos empezaron a buscar al Mesías para matarlo y echarle la gran culpa a los judíos. Y solo así se lavó las manos de este genocidio. Todo esto ocurrió en Israel. A ver, todo el país de Israel condenaría a Jesús en un pequeño lugar. Toda una nación no cabría en ese pequeño tribunal. Solo lo condenaron a la crucifixión las autoridades. Recuerden que todo esto ocurrió en Israel y Jesús curaba a los judíos y a los gentiles. Y alimentó a judíos israelitas con pez y pan. ¿Cómo odiar y condenar a un hombre maravilloso que es Jesús el Mesías? Muchos judíos aceptaron a Jesús como su Mesías, y de esos judíos Jesús discípulo a los 12 apóstoles. Recuerden que la Biblia fue escrita por judíos. Que la misericordia del Padre mediante el Mesías sea con nosotros. Amén.